Ya chicos, vamos a comenzar y pues para empezar tengo una pequeña frase. Bueno, es un texto como tal, ¿sí? En el cual nos menciona detenerse nunca, avanzar siempre y rendirse jamás. Así que pilas chicos, con eso. La clase de hoy vamos a hablar sobre la canalización de vía periférica intravenosa. Y en clases pasadas ya hablamos sobre la administración de medicamentos por la vía intravenosa. Hicimos ya una práctica de extracción de sangre, ¿sí? Y ahora vamos a ver la teoría de canalización de vía periférica intravenosa, ¿sí? ¿Qué es la canalización de la vía periférica? Pues el término venoclisis o cateterismo venoso periférico significa la introducción de líquido a la luz de una vena y se refiere a establecer una vía permeable entre un contenedor de solución y el torrente sanguíneo venoso. Esta se obtiene por medio de una punción percutánea hacia el interior de la luz venosa y la inserción de un catéter dentro de la vena. Por tanto, cuando existe flujo de solución hacia el torrente sanguíneo, se establece una vía venosa permeable. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, el catéter debe estar colocado en el vaso sanguíneo, en este caso en la vena. Se pueden administrar líquidos y medicamentos a través de este catéter. Recuerden que por la vía intravenosa vamos a tener un efecto directo, un efecto sistémico y podemos administrar grandes volúmenes de líquidos. En la clase pasada ya hablamos sobre los tipos de catéteres que podemos utilizar, en qué áreas nomás podemos utilizar estos calibres de catéteres y también vimos las partes de cada catéter intravenoso, ¿sí? La canalización de vía periférica intravenosa tiene unas indicaciones. ¿Para qué? Para reposición de volumen de líquidos, para reposición de electrolitos, administración de fármacos, ¿sí? Fármacos que necesiten, pues, obviamente ser diluidos para poderlos enviar al torrente sanguíneo. Transfusión de hemoderivados, ¿sí? Componentes de la sangre. Mantenimiento de una vía en caso de emergencia, para nutrición parenteral, quimioterapia y procedimientos anestésicos. Es importante mantener una vía periférica intravenosa. Las contraindicaciones de esta vía. Evitar venas con punciones recientes. Otra contraindicación es cuando existe flebitis, vasculitis o alteraciones anatómicas como rigidez o demasiada movilidad, ¿sí? Evitamos áreas anatómicas que presenten edema, quemaduras, celulitis o trombosis, ¿sí? Porque nosotros llegaremos a dañar más este tejido al momento de nosotros canalizar una vía periférica en esos lugares. ¿Alguien me puede ayudar con la definición de flebitis? Es como una inflamación. Ya, pero ¿qué más presenta? Flebitis. Es una inflamación en las venas. Ya, pero ¿qué más? Puede aparecer o no un coágulo de sangre. Sí. Dicen cuando el líquido que se está administrando no va al torrente sanguíneo. Ya, también sí, pero eso ya habíamos hablado que es una extravasación. Cuando el líquido, fluido, etcétera, va al tejido circundante. Y eso se llama una extravasación que obviamente provoca una flebitis, ¿sí? Entonces, eso chicos, ¿sí? Tenemos contraindicaciones en la vía periférica intravenosa, entonces tenemos que tener estos cuidados muy en cuenta. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o algo que mencionar?
Pase nomás. Ya, chicos. Sigamos. Ahora sí, ¿qué materiales necesitamos para la canalización de vía periférica intravenosa? En este caso, pues tenemos aquí también un simulador, ¿sí? Necesitamos guantes estériles, un equipo para venoclisis, solución, catéter intravenoso, ¿ya? El calibre ya depende del uso que nosotros le vayamos a dar, ¿sí? Qué tipo de medicamento, en qué área y todo. Ya hablamos de eso, ¿se acuerdan que yo les di por cada número de calibre, un uso, una función, o en qué áreas podemos utilizar, ¿sí? También necesitamos toronas circuladas, torniquete, un apósito adherible transparente, ¿sí? O esparadrapo microporoso, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y por último, un contenedor para cortopunzantes, ¿sí? O punzocortantes, ¿ya? Esos son los materiales que necesitamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al principio o antes de nosotros aplicar una vía periférica? Pues recuerden siempre la relación enfermero-paciente. Siempre presentarse, identificar al paciente por su nombre, explicar el procedimiento y la justificación de este, explicar el procedimiento, por qué le vamos a realizar, qué le va a ayudar, qué va a hacer a su cuerpo, la medicación que nosotros le vamos a administrar. No es que le vayamos a poner un suero así porque sí, sino que tenemos que justificar nuestro procedimiento, ¿sí? Y solicitar un consentimiento informado verbal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que quizás no quieren colocarse un catéter intravenoso o quizás ya estuvieron mucho tiempo y rechazan. Entonces nosotros siempre tenemos que solicitar ese consentimiento informado al paciente, ¿sí? Mostrar que el catéter que se usará es nuevo. Eso también, chicos, sí. Generalmente tenemos pacientes que siempre están a la expectativa de todo, de algún error, y más si nosotros a veces estamos en prácticas y todo. Ellos ya conocen quiénes están haciendo prácticas y quiénes son los profesionales de ahí, ¿sí? Entonces, eso, ¿ya? Y ustedes tienen que estar seguros de sí mismos porque ustedes lo pueden hacer y lo van a hacer muy bien. Así que pues sí existen pacientes que a veces tienen que mostrar todo, ¿sí? Entonces en ese caso pues ustedes van a mostrar todos sus materiales que estén estériles, limpios, van a evidenciar que tus manos también estén lavadas, que van a usar guantes estériles para hacer el procedimiento, ¿ya? Eso dentro de la relación enfermero-paciente. Como siguiente punto tenemos preparación de fármaco. En este caso debemos identificar las siguientes características. Descartar alergia al fármaco, ¿sí? Verificar que el fármaco esté correcto, ¿sí? Verificamos eso en el Cardex de enfermería. La presentación, concentración y dosis también que estén correctas. Fecha de caducidad y vía de administración, ¿ya? Como les había mencionado yo en la práctica pasada que tuvimos, les dije que por nada del mundo nosotros podemos administrar medicamentos oleosos, aceitosos por la vía intravenosa.
Entonces, por tal razón debemos ver la presentación del medicamento para nosotros poder administrar, ¿sí? Si la presentación del medicamento no me viene en, valga la redundancia, una presentación intravenosa, no puedo administrar por esa vía. Si dice solo intramuscular, solamente por vía intramuscular puedo administrar. ¿Ya? Chicos, hay medicamentos que vienen en estas dos presentaciones, tanto para intravenosa e intramuscular, ¿sí? Dentro de su presentación está así, intravenosa, IV, intramuscular, IM. Significa que nosotros podemos administrar por cualquiera de estas dos vías, ¿sí? Pero si en la presentación de mi medicamento no me dice esto, si solo me dice IM, que es intramuscular, nosotros solamente nos regimos a la administración de este fármaco solamente por esta vía en la cual está su presentación, no más. Le hice una pregunta, perdón, le hice, y digamos que si es, solo ponemos intramuscular en la medicación que está puesta el paciente, que está intravenoso, ¿qué sucede con el paciente? Le ponemos al paciente un medicamento oleoso. ¿Sí? Ejemplo, a una paciente de sexo femenino le van a colocar una inyección anticonceptiva, la mesejina, un medicamento oleoso, solo es por vía intramuscular, y nosotros le vamos a administrar por vía intravenosa, ¿sí? ¿Qué pasa? En primer lugar, causamos un daño en el tejido, van a haber ya consecuencias más grandes, no solo como flebitis, vamos a poder llegar a quemar este vaso sanguíneo, ¿sí? Vamos a ocasionar que exista pues una trombocitopenia, ¿sí? Entonces el daño lo estamos haciendo nosotros al paciente como tal. Entonces eso en el caso pues que nosotros administremos un medicamento por una vía que no es, ¿sí? Vamos con otro paso que tenemos que preparar la solución parenteral que vayamos a administrar, ¿sí? Dentro de esta solución tenemos que identificar las siguientes características. El tipo de solución, ¿sí? Si es una dextrosa, un lactato, un cloruro de sodio, ¿sí? La concentración, si es el 0,9%, si es el 0,4%, si es dextrosa el 0,5%, si es dextrosa en agua, todo eso, ¿ya? Eso lo vemos, pues, también en las indicaciones médicas, ¿sí? Y nosotros hacemos nuestro card de enfermería. Evidenciamos también la fecha de caducidad, presentación acorde a la cantidad a administrar, ¿sí? Si nosotros solo tenemos que administrar 250 ml de un cloruro de sodio, no vamos a tomar una solución de 1000, ¿sí? A menos que el paciente pues esté hospitalizado y no tengamos más insumos, podemos utilizarlo. Pero si el paciente solo llega por una emergencia y solo me solicitan 250 ml por una vía intravenosa, pues yo solamente voy a utilizar este insumo que es de 250 ml, no voy a utilizar uno de 1000, porque estaría desperdiciando, ¿ya? Realizar el membrete de la solución con los siguientes datos. Aquí está un cuadrito, ¿sí? Solución que se administrará, ejemplo, cloruro de sodio, fármacos que contiene, ¿sí? Si tienen cóctel de medicamentos analgésicos, anotamos eso. El tiempo que se administrará, ¿sí? La fecha, la hora de inicio y nombre completo de quien la instaló, ¿sí? En este caso, si yo coloco la vía intravenosa, pues ese sería mi nombre, ¿sí?
Al final retiramos la tapa protectora de la solución, ¿sí? En caso de las soluciones que vengan en una presentación en vial o botella, ¿sí? Y en el caso que viene en esa presentación de funda o de bolo, pues nosotros es fácil, solo vamos a girar a mano izquierda y rompemos y podemos colocar el punzón que viene en el equipo de venoclisis. ¿Ya? Preparación de equipo de venoclisis con técnica aséptica. Como yo les había mostrado a ustedes en la práctica, en todos los equipos, insumos, tenemos una abertura que nos permite abrir con facilidad y obtener estos insumos médicos, ¿ya? En el caso de las jeringas tenemos esa abertura y abrimos fácilmente, sin riesgo de contaminar ni nada, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, pues esta también tiene una abertura y de esa forma pueden abrir un equipo de venoclisis. ¿Sí? Hay que sacar el equipo de venoclisis del empaque sin contaminar el conector ni el punzón, ¿sí? El conector es el que va a ir conectado hacia el catéter y el punzón es el que va a ir conectado hacia la solución. Antes de todo, el equipo de venoclisis debe estar cerrado, no debe estar abierto, ¿ya? Para arriba está abierto y todo para abajo está cerrado, ¿sí? Siempre tenemos que cerrar esta llave reguladora. Retira la tapa protectora de la solución, en este caso de estos medicamentos que vienen así en forma de vial o en forma de botella. Nosotros solo retiramos la tapa, ¿sí? Y en los otros casos pues ya les expliqué. Insertamos el punzón del venoclisis en la solución. Recuerden que nosotros no tenemos que contaminar. Miren y observen de dónde está sosteniendo este profesional en la imagen, ¿sí? Desde la cámara del equipo de venoclisis está sosteniendo para conectar el punzón hacia la solución, ¿sí? Nosotros no podemos manipular la parte del punzón porque estaríamos contaminando. Así sea que nos hayamos lavado las manos o estemos con guantes y tal, igual contaminamos. ¿Sí? Luego vamos a colocar la solución en el tripié del lado en que será canalizado el paciente, procurar la asepsia del conector del equipo de venoclisis. Llenamos la cámara de goteo a 1/3 de su capacidad, ¿sí? La llenamos de aire. Y luego de eso procedemos a retirar la tapa del conector y purgar toda la solución, ¿sí? ¿Qué significa purgar? Que vamos a limpiar todo el equipo de venoclisis para que no exista ninguna burbuja o que no exista ninguna capa de aire dentro de este equipo, ¿ya? Entonces, eso tenemos que hacer, purgar bien. Preparación del catéter, igual con técnica aséptica, la forma en como les dije que tienen que abrirlo, ¿sí? Verificar el tipo y calibre del catéter, de acuerdo al procedimiento que vayamos a realizar, de acuerdo a qué medicamento vayamos a administrar y también de acuerdo a qué área nosotros nos encontremos, ¿sí? Por tal razón vamos a verificar el tipo y calibre del catéter, verificar el sellado del empaque que asegure esterilidad, ¿sí? Hay a veces empaques que los abren por error y los dejan ahí. Y nosotros los tomamos y ya están abiertos, ya no están estériles, ya no los podemos utilizar. Eso hay que desechar. Abrir el empaque del catéter con técnica aséptica sin retirar el protector de la aguja, ¿sí? Solo abrimos y pues sacamos el catéter tal y como está. Para nosotros hacer la canalización, ¿sí? De una vía periférica, pues tenemos primeramente que preparar al paciente, seleccionar la vena a canalizar y antes de hacer la técnica de canalización debemos hacer el lavado de manos, ¿sí? Recuerden, chicos, el lavado de manos, por favor. 5 momentos de lavado de manos y quiero que ustedes lo sepan muy bien. Los pasos de lavado de manos ya se lo saben, pero también quiero que se sepan los 5 momentos de lavado de manos, ¿sí? Esto en la próxima clase que los vea también les voy a tomar de lección. Les había mencionado que se va a tomar una lección el día sábado
Y también los 5 momentos van a estar incluidos ahí. Luego que ya nos hayamos lavado las manos y todo, pues colocamos preferentemente guantes, ¿sí? Es preferible que utilicemos guantes porque recuerden que vamos a estar en contacto con fluidos del paciente, ¿sí? Y más aún si nosotros por alguna razón tenemos alguna herida o algo, tenemos que también protegernos y cuidarnos nosotros mismos. Colocar torniquete de 6 a 10 centímetros proximal al sitio de punción, ¿sí? Recuerden, primero tenemos que identificar la vena que nosotros vamos a puncionar y colocamos el torniquete, ¿sí? Colocamos el torniquete y yo ya les indiqué cómo podemos hacer con un guante o si tenemos una liga como tal o si tenemos el torniquete es muy fácil. Y ya les indiqué estas demás formas que ustedes pueden usar un torniquete, así sea con un guante de látex. Pero nosotros nos tenemos que ingeniar. La situación es que nuestro paciente debe estar canalizado. Tengamos o no tengamos los insumos completos. El paciente necesita que nosotros le canalicemos una vía periférica por su estado de salud. ¿Sí? Entonces colocamos el torniquete de 6 a 10 centímetros proximal al sitio de punción. Realizamos una antisepsia en el área de punción. ¿Se acuerdan los principios de la asepsia que yo les dije? ¿Sí? De adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, cefalocaudal, de lo distal a lo proximal. ¿Sí? Recuerden esos términos, chicos. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya hayamos elegido la vena a puncionar, lo colocamos el torniquete, realizamos la antisepsia y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el catéter con el dedo índice y pulgar, orientar el bisel de la aguja hacia arriba, ¿sí? Recuerden, chicos, el bisel siempre va a estar hacia arriba, ¿sí? No mirando hacia abajo, sino siempre mirando hacia arriba. Vamos a hacer una pequeña tracción mínima sobre la piel en el área de punción para exponer la vena, ¿sí? Puncionamos la vena en un ángulo de 30 grados hasta visualizar un retorno venoso, ¿sí? El momento que existe el retorno venoso, nosotros vamos a introducir el catéter empujando el cono de conexión, siguiendo el trayecto de la vena en su totalidad, ¿sí? Hasta que quede ya en contacto con la piel, ¿sí? Recuerden que la parte que va a quedar en el interior, en la vena, va a ser el catéter plástico. Habíamos hablado de las partes de un catéter, ¿cierto? Tiene un catéter plástico, un fijador de metal, este cono, ¿sí? Tiene la cámara que nosotros vamos a evidenciar el retorno venoso. Entonces, mientras nosotros ya puncionamos, vemos por la cámara que hay retorno venoso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos introduciendo el catéter plástico y a la vez vamos retirando el fijador de metal, ¿sí? Una vez que hacemos todo esto, retiramos la aguja completamente y presionamos la punta del catéter para evitar el retorno venoso, para evitar que pues, no sangre demasiado al paciente o ustedes se asusten y tal, ¿ya? Entonces hacemos una ligera presión en la punta del catéter para evitar este retorno venoso, ¿sí? Al paciente no le va a doler, ¿por qué? Porque el paciente ya va a estar con una vía intravenosa. Se supone que el catéter ya tiene que estar en vena, ¿sí? Nosotros solo vamos a hacer una ligera presión. El catéter que esté introducido en su vena es un catéter plástico, ¿sí? Entonces no le vamos a causar dolor, ¿ya? Luego, pues, ya retiramos el torniquete. Introducimos el conector de la venoclisis en la conexión del catéter, ¿sí? Retiramos torniquete. Recuerden, chicos, no le van a dejar ahí con el torniquete. Y valoramos permeabilidad de la vía venosa. Al observar el goteo continuo de solución en la cámara del goteo del equipo de venoclisis, podemos ver que la vía está permeable, ¿sí? Si esta no gotea nada, ¿sí? Y en su ejemplo, en su extremidad, que yo le coloqué la vía, ¿sí? Presenta una inflamación, ¿sí? Eso quiere decir que
Son signos de flebitis, ¿sí? Los signos de flebitis, ¿sí? El medicamento, la solución no está yendo al lugar y sitio correcto, ¿sí? Ausencia de infiltración en tejido contiguo al sitio de punción. Ajustar el goteo de infusión por medio de la llave reguladora del equipo para venoclisis, ¿ya? Una vez que nosotros ya comprobamos la permeabilidad de la vía venosa, pues nosotros vamos ahí sí a ajustar el goteo, lo adecuado y como nosotros tengamos preestablecido, pues administrar al paciente, ¿ya? No le van a dejar abierta la llave porque el paciente se va a sobrehidratar, se le va a acabar la medicación instantáneamente. Entonces nosotros debemos dejar referente al cálculo de goteo que hayamos obtenido, ¿sí? Y pues luego de eso, ya que conectamos el equipo de venoclisis con el catéter, vamos a fijar el catéter con un apósito transparente adherible o a su vez con esparadrapo microporoso, ¿sí? Hoy en día ya muchas casas de salud están usando este apósito transparente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evidenciar signos de inflamación, de enrojecimiento, de flebitis, vasculitis, ¿sí? Eso es bueno. A diferencia que con el esparadrapo, a veces hay personas que le colocan demasiado esparadrapo y no se puede evidenciar si hay algún tipo de reacción local en el sitio de punción, ¿ya? Luego vamos a colocar información del procedimiento de canalización, ¿sí? Aquí vamos a anotar el nombre del paciente, ¿sí? El número del catéter que nosotros usamos, sea catéter 18, 20, 22, 24, ¿sí? Fecha de canalización, nombre del profesional, y si hay alguna observación, pues anotamos una observación, ¿ya? Entonces, esto. Y con el esparadrapo microporoso, pues yo cuando hagamos la práctica les voy a indicar la técnica, cuántos esparadrapos tenemos que cortar, que tenemos que hacer la mariposa para que quede bien fijado y todo. ¿Ya? Ya. Lo último en lo que tiene que ver con la fijación del catéter, ¿sí? Lo vamos a fijar con un apósito transparente adherible o también con esparadrapo. Y lo que también tenemos que hacer es anotar, ¿sí? A colocar una información del procedimiento de canalización. Así como rotulamos la solución, también vamos a rotular en el catéter o en el esparadrapo. Vamos a poner estas cosas importantes. Nombre del paciente, número del catéter que nosotros colocamos, o sea, 18, 20, 24, fecha de canalización, el nombre del profesional. Esas 4 cosas son importantes, porque las observaciones sí las vamos a ver un poquito, eso lo podemos colocar en las notas de enfermería. Sí, el nombre del profesional que administra sí debe estar. Cuando decía de la fecha de la canalización, era cuando usted decía, por si acaso requiera que se alargue más el tiempo para ponerle. Sí, es importante que yo coloque la fecha de canalización porque si el paciente va a estar 15 días hospitalizado, no va a estar los 15 días con la misma vía. Entonces yo tengo que anotar la fecha para que pues puedan realizar el cambio adecuado, ¿sí? En el tiempo preestablecido. Generalmente la vía intravenosa o el catéter se lo cambia cada 72 horas. ¿Sí? Si se evidencia pues algún tipo de inflamación, de enrojecimiento, se lo pueden cambiar enseguida. ¿Sí? No, el catéter, ya, el catéter yo no voy a canalizar en el mismo sitio de punción. Recuerden en las contraindicaciones que yo les había dado, no podemos canalizar en el mismo sitio de punción, ¿sí? Si no, tenemos que cambiar a otra vena, ¿sí? Otro sitio. Sí, debemos dejar que descanse la vena. Ya después, con el pasar del tiempo, si quiero unos 15 días y el paciente está realmente bastante mal y hospitalizado, pues podemos volver a ese lugar. Pero no es que le voy a retirar la vía y ahí mismo le voy a colocar, no. Tengo que elegir otro sitio de punción.
¿Listo? Cuidados generales, chicos. Mantener la vía permeable, ¿sí? Mantener una técnica aséptica en el seguimiento del sitio de punción. Mantener el sitio de punción seco, ¿sí? Una manipulación mínima de la fijación del catéter. Una vez que está fijado el catéter, nosotros no tenemos que hacer nada más, sino que dejar ahí. Si ya tenemos que retirar, pues retiramos, ¿sí? Pero mientras tanto, no, ¿sí? Y también identificar procesos inflamatorios, como les dije. Por eso es bueno este apósito transparente, porque nos ayuda a visualizar de mejor manera si hay algún tipo de esas reacciones o procesos inflamatorios. Complicaciones, ¿sí? Salida del catéter, a veces los pacientes están... Dicen, y le hago una pregunta, dicen. Dígame. Dicen, parece las indicaciones digamos, en el apósito que dijo que se le pone ahí en la vía intravenosa. Dicen, ¿se pone con cualquier, digamos, con marcador o con cualquier color de esfero o tienen un color? No, la verdad es que no. Generalmente nosotros pues usamos esferos azul y rojo, ¿cierto? Puede ponerlo con cualquiera de esos o algunos que llevan un rotulador negro también. No hay problema. Lo importante es que se visualice todas estas características, tanto el nombre del paciente, el nombre del profesional, el número de vía y la fecha, ¿sí? Lo importante es que se visualice esto. Ya, Liz. Sí, hay al lado donde colocar. Sí, sí, hay un lugar. Sí. Complicaciones, chicos. Salida del catéter, ¿por qué? Por la movilidad del paciente. Sí, a veces los pacientes son pacientes que tienen algún problema mental y situaciones así, o pacientes pediátricos. Sí, nosotros ahí tenemos que inmovilizar esa parte donde nosotros colocamos la vía, ¿sí? Otra complicación, pues, puede ser un dolor intenso continuo por una mala colocación de este catéter. Oclusión del catéter, igualmente pasa porque el paciente mucho se mueve, que a veces quiere ir al baño y cosas así, que le cerramos la vía y todo. Entonces, a veces el catéter se tapa, eso es la oclusión, se tapa y nosotros pues tenemos que destapar y a veces por hacer ese procedimiento causa una flebitis, ¿sí? Otra complicación, una infiltración de la vena, infección en el área de punción o una infección sistémica, ¿sí? Eso con respecto a las complicaciones, eso con respecto a la canalización de vía venosa periférica. Muchas gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda.